Todos saben que ahí quien tenía la primera y última palabra era Antonio Espaillat. La razón por la cual Gregory se fue al monte y no le aceptó la vigilancia a la Procuraduría tiene que ver con el... Ahora, hay gente ahí afectada, ojo con esto, que no necesita el dinero de Antonio. Y no me refiero a la familia Grullón, no me refiero a Eduardo Estrella, no. Como ya tú sabes hoy que tú tuviste todas las oportunidades del mundo para corregir eso y decidiste seguir para adelante, bueno, pues hazte responsable, Antonio. El Ministerio Público está pidiendo arresto domiciliario para la hermana. Eso es mucho mejor que una prisión preventiva de 18 meses, que es lo que están solicitando para Antonio Espaillat. Entiéndase que aquí tenemos 4 nombres claves: Antonio Espaillat, Maribel Espaillat. Y cómo se puede establecer empatía con un monstruo así. En un giro que no deja de ser sorprendente, este caso del Jet Set, la tragedia más lamentable que ha ocurrido en la historia dominicana, y que como el ser humano tiene que ponerle el nombre de otro ser humano a las cosas para identificar un responsable en todos los ámbitos, esta tragedia lleva el nombre ya no solo de Antonio Espaillat, sino también de su hermana Maribel. Y para que usted pueda comprender la dimensión de lo que vamos a revelar en este capítulo, tiene que conocer a su vez el organigrama de cómo funcionaban las cosas en el Jet Set. Atención, todos saben que ahí quien tenía la primera y última palabra era Antonio Espaillat, quien a su vez es el CEO de RCC Media. Inmediatamente después le seguía su hermana Maribel y el esposo de esta, Daniel Veras. Pero ellos tenían una especie de brazo ejecutor que a su vez despachaba de forma directa con Antonio Espaillat. Y esa persona era precisamente Gregory Adames, que tenía entre sus funciones asignar las mesas, a quién le tocaba esta mesa esta noche. También tenía la asignación de velar porque las cosas internamente estén, si se quiere, óptimas. Y es por eso que es a su vez él quien tiene que dar la voz, y la da, la voz de alerta en torno al tema de la condición del techo. Entiéndase que aquí tenemos 4 nombres claves: Antonio Espaillat, Maribel Espaillat y su esposo Daniel Veras y Gregory. En el caso de Daniel, no corrió con la misma suerte de Gregory y de la hermana, porque Daniel aún está recuperándose. Varias operaciones para tratar de volver su cuerpo a la normalidad. Así que de los 4, él fue que, literalmente hablando, se llevó la peor parte, pero está vivo para contarlo. Entonces, cuando usted sabe eso, usted ya, bueno, usted se dice, entre ellos 4 sabían lo que había con el Jet Set. Y aquí quiero dar la primera pincelada o revelación. Una razón por la cual Gregory Adames se ve, yo no sé si decir obligado, pero amén, a hacer esto y a brindar la prueba, oigan bien, la prueba de que los hermanos Espaillat
sabían lo que estaba pasando. ¿Y saben qué, señores? Simple. En el periplo de buscar un responsable jurídico, él, como mano derecha de Antonio Espaillat, podía llevar. Se podía decir perfectamente que Antonio no sabía de eso, que él estaba totalmente ajeno y que su mano derecha, que era la persona que lidiaba con eso, que despachaba eso, manejó esa situación de forma arbitraria. O sea, el temor de que a él también le tocase gran parte de la responsabilidad, o el temor de que en buen dominicano lo metieran al medio. He ahí una razón poderosa por la cual el propio Gregory Adames se incentivó a proceder a querellarse contra su ex jefe Antonio Espaillat, lo que en buen dominicano se conoce como ponerse adelante. Ahora bien, ¿cuál es la revelación que le da un giro sustancial al caso? El Ministerio Público ha dicho que el 14 de abril, apenas 6 días después de la tragedia, se dio una reunión secreta entre Maribel Espaillat y Gregory Adames. Y que en esa reunión se habría dicho que ella se manejó en unos términos tratando de, si se quiere, de impedir, no de una manera muy amistosa, que Gregory dijese algo de lo que él sabía. Porque, según dice el Ministerio Público, que ella le dijo, y tenemos que entender que Gregory dijo que ella dijo al Ministerio Público lo siguiente: ten cuidado, porque si tú dices lo que sabes, a mi hermano le pueden cantar 20 años. Y esto para mí es más que revelador, más que indicativo. Yo pudiera pensar que Maribel, antes de decir eso, ya estaba en consulta con abogados. Yo no sé si de repente ella es abogado y tiene algún conocimiento de eso, pero yo no quiero pensar que ya algún abogado en el entorno inmediato dijo: no, miren, hay que manejarlo así. Si dicen esto, tan, fácilmente a él le pueden cantar 20 años. En todo caso, hay una pregunta que es válida. ¿De dónde ella saca eso de que a Antonio Espaillat le pueden tocar 20 años apenas 6 días después del desplome? Porque aunque fue esta plataforma la primera que comenzó a hablar de Antonio Espaillat, porque aunque fue esta la primera plataforma que dijo frontalmente: déjense de simulación, que él sabía eso. La primera plataforma que dijo también: hay un testigo clave por ahí, me refería a Gregory. Y dije: Antonio sabe lo que estaba ocurriendo ahí. Y le dije: farsante, mentiroso, todo eso fue aquí. Pero a 6 días del evento, todavía no se había establecido así tan frontalmente que Antonio Espaillat sabía lo que estaba pasando. Todos lo señalaban como el responsable, pero muy pocos decían que él sabía plenamente cómo estaba la condición de ese techo. Entonces, en ese contexto, un 14 de abril, 6 días después, ella se reúne con Gregory y le advierte que no diga lo que él sabe. Era más fácil, Maribel, igual Antonio, lo digo públicamente, era más fácil hacerle caso a este joven que me parece que ni siquiera llega a los 30 años, Gregory. Era más fácil hacerle caso a este muchacho. Pero ni tú ni tu hermano Antonio lo hicieron por la simple razón de peso
de que Antonio Espaillat es el que tiene 5.000 millones de fortuna, de pesos. El que sabe es él. Antonio Espaillat se le puede imponer con su soberbia a las leyes de la física. No hay problema con eso. En esa misma línea, Antonio Espaillat se puede imponer ante la voluntad de 11 millones de dominicanos. Y voy a pulverizar un poco más adelante en este capítulo un argumento con el cual Antonio Espaillat podría salvar su pellejo. Pero voy a pulverizar ese argumento aquí en tan solo minutos. Señores, Maribel, según el Ministerio Público, se reunió con Gregory Adames. Y si lo que se dijo ahí es totalmente cierto, entonces esto es asquerosa y burdamente grave. Porque esto pone de manifiesto de forma clara que los hermanos Espaillat, a quienes voy a bautizar a partir de ahora como los hermanos de la muerte, sabían perfectamente no solo la condición del techo, ojo con lo que voy a decir ahora, no solo la condición del techo, sino que conocían también el riesgo de desplome. Porque una cosa es que tú me digas a mí, mira, se están cayendo plafones, mira, hay filtraciones. Y yo te digo, hay que corregir eso de cara a la fiesta de hoy, porque los clientes no pueden estar con esa zozobra de que se van a mojar o que las bebidas que compren se echen a perder. Ese es un escenario. Pero ni siquiera fue eso lo que ocurrió. Aquí lo que ocurrió fue una advertencia explícita de que el techo se puede caer. Hay una diferencia de grado inhumana. Repito, para que a usted le quede claro, Gregory no dijo, hay que reparar el techo. Están cayendo goteras y se le va a dañar el trago a la gente. La gente se va a mojar. Eso no es bueno, don Antonio. Hay que corregir eso. No, eso no fue lo que él dijo. Gregory habló de la posibilidad de que el techo se caiga. De eso fue que él advirtió. Y ellos no hicieron lo que tenían que hacer, que era parar o suspender esa fiesta. Y voy con lo segundo, porque hay que poner los puntos sobre las íes. No fueron 236 personas que perdieron la vida. Y no me refiero a que sean más, no. Señores, en el momento que los hermanos de la muerte, Antonio Espaillat y Maribel, decidieron continuar con esa fiesta, expusieron al peligro, o a peligro de muerte, a más de 600 personas. Yo leí en el documento del Ministerio Público, y aún no lo puedo creer, que supuestamente esa noche asistieron al Jet Set unas 900 personas. Si eso de las 900 personas más que una cifra es real, entonces sí cobra veracidad que perdieron la vida más de 400 personas. Yo he hablado muy poco de eso, porque me parece el tema más, todavía más inhumano. Ahora, oigan bien, si fueron más de 900 personas, entonces, en efecto, sí, lamentablemente, fueron más de 400 las personas que perdieron la vida. Todavía hablando yo con un empresario amigo, asiduo en el Jet Set, que no fue esa noche de carambola, hablando con él y algunos amigos, o sea, datos que van surgiendo. Algunos amigos o un amigo de él, dueño de un dealer, me reservo el nombre, que el cuerpo se lo entregaron en una funda a los familiares. Y también su novia perdió la vida, pero a la novia no la encontraron. O sí, dieron con el cuerpo de ella, no fue identificada como tal. Pero eso es tan solo, oigan bien, esa es tan solo una de cientos de anécdotas. Entonces, ellos recibieron esa noche la alerta específica de que era el techo que se podía caer.
Por eso, cuando Maribel se reúne en secreto con Gregory Adames, parece ser que no vaciló y ella le hizo esa afable advertencia. Ahora, voy a revelar otra cosa que aún no se ha dicho. No se ha mencionado. Todo parece indicar que, bueno, eso de la demanda y vamos a manejarlo de esta forma. Gregory, cuando recibe su liquidación, él, según me han dicho, no la aceptó. Parece ser que ya Gregory estaba en conversaciones con sus abogados, quienes le habrían dicho que no firme el susodicho descargo. La razón por la cual Gregory se fue al monte y no le aceptó la vigilancia a la Procuraduría tiene que ver con el miedo a que, una vez aceptada la vigilancia, en la Procuraduría iban a saber en efecto dónde él estaba. Pero él no temía de la Procuraduría. Él temía de que la información como tal se filtrara en esa burocracia de la Procuraduría, que se filtrara a manos de Antonio Espaillat. Y aquí yo me pregunto, ¿y qué es lo que sabe Gregory de Antonio Espaillat que le hace inferir a él que su vida a manos de Antonio correría peligro? Yo solo me hago esa pregunta. ¿A razón de qué temía por su vida Gregory Adames, tratándose de un conflicto en donde estuviese involucrado Antonio Espaillat? ¿Qué vio Gregory de Antonio Espaillat que nosotros no vimos? ¿Qué conoció Gregory de Antonio Espaillat en condición de mano derecha de que Antonio nunca se hubiese preocupado por hacerle saber al público? Es otra pregunta que me hago en la misma dirección de la ya antes expuesta. Hay que preguntarse, señores. Así que la reunión secreta de la hermana le complica el escenario a Antonio, porque le agrega también otro cargo: obstrucción de la justicia, uno, y también intimidación de testigos. Cargos que sin dudas irán a dar más en Antonio que incluso en la propia hermana, que fue quien lo ejecutó. Porque aquí el nombre mainstream, el nombre célebre, o más bien tristemente célebre, es el nombre de Antonio Espaillat. El Ministerio Público está pidiendo arresto domiciliario para la hermana. Eso es mucho mejor que una prisión preventiva de 18 meses, que es lo que están solicitando para Antonio Espaillat. Y uno se dice, bueno, pero si están solicitando prisión preventiva para Maribel, domiciliaria, y arresto como tal para Antonio Espaillat, el Ministerio Público está tratando de guiar al juez a que tome la medida salomónica. Bueno, miren, a la dama vamos a darle arresto domiciliario. Se fue. Ahora, a usted, don Antonio, que es la persona en la que todo el mundo se ha enfocado, porque entendemos que ni siquiera usted, don Antonio, querrá que se meta a su madre en este lío por un asunto de humanidad, ¿no? Bueno, pues mira, a usted, don Antonio, le tocan 18 meses de prisión preventiva. Ojo con algo. En particular, yo nunca he estado de acuerdo con la prisión preventiva. Y siendo coherente conmigo, tampoco en este caso la apoyaría. A Antonio Espaillat, que siga su juicio normal hasta que se llegue a juicio de fondo y se dicte una sentencia. Pero eso es lo que pienso yo. Vamos a ver, al momento de que se conozca la medida de coerción, qué es
por lo que se va a decantar el juez. Y ahora sí, llega el momento de pulverizar uno de los argumentos mediáticos de los cuales va a echar mano la barra de la defensa. Y tiene que ver con la presión mediática para los casos de esta índole, que suscitan tanta atención y los ojos, la mirada colectiva de todo un país está enfocada en lo que determinen los jueces. Y en efecto, claro que es algo que presiona mucho. Y hay quien se quejará de que eso desvirtúa el proceso como tal. Y yo me digo lo siguiente: un juicio no es una elección. No se va a voto para decidir si fulano es culpable o no. Comprendo eso. Pero ¿qué ocurre cuando se trata de una persona que la sociedad infiere correctamente que tiene poder y que tratará de utilizar su poder para vulnerar el aparato de justicia? Ocurre entonces que la única acción colectiva que le queda a la sociedad, a la gente, es precisamente hacer sentir su descontento para que los elementos que encarnan y asumen el rol de jueces se lo piensen 3, 4, 5, 6, 7, 10 veces antes de fallar con una medida que no sea, como se dice por ahí, digna de ejemplo. Pero también sirve para que el juez se blinde cuando va a tomar esa decisión, cuando va a cantar, como se dice. ¿Por qué? Porque el juez perfectamente, como ser humano, puede decir: yo no tenía otra opción. ¿Era eso o que la sociedad me linche? Aquí se suele criticar, bueno, aquí donde quiera. Históricamente se suele criticar la tiranía de las masas. Cuando las oligarquías, cuando las élites toman medidas simplemente para neutralizar a las masas por el temor a la reacción en cadena que puede suscitar algo socialmente desacertado. Así que yo en este caso no veo en absoluto negativo lo que se conoce como presión mediática, porque es el único mecanismo efectivo que nos queda para impedir que un perfil como el de Antonio se salga con la suya. Antonio, que hay que decir, ha sido sobreestimado, burda y asquerosamente sobreestimado en su condición de poderoso en este país, por el hecho de que Antonio Espaillat. Buenas noticias, tu sorteo del Agarra 4 de Lotedom se adelanta. Ahora todos los días a las 12 del mediodía, el Agarra 4 de Lotedom, para que tengas que esperar mucho menos para saber si la suerte te agarró ese día con el Agarra 4 de Lotedom. Ahora todos los días a las 12 del mediodía. Tiene networking, conexiones, pero no es un elemento que como tal, él de forma intrínseca evoque respeto, porque no tiene ninguna virtud, no tiene ningún talento. Antonio Espaillat es la mediocridad hecha ser humano. Bueno, entonces es un mediocre que supo acumular una fortuna de 5,000 millones de pesos, algo admirable. Eso requiere disciplina. Pero lamentablemente la mediocridad le salió en el peor momento con la peor decisión, o en el más inoportuno más bien. Y fue cuando él decidió cargar todo hacia el techo. Según dice ahora el Ministerio Público, eliminaron una columna interna.
esa información se puede contrastar. Basta con consultar a alguna persona que tenga años visitando el Jet Set. Ah, sí, es verdad, quitaron tal columna. Ok, perfecto. Entonces, en el momento que Antonio decide ampliar el Jet Set y subir todo lo que estaba al lado hacia el techo, bueno, pues ya en ese momento, sin él saberlo, cavó su tumba. Porque ahora, todo lo que él tendrá que pagar de su bolsillo, comenzando por los abogados, que barato no le saldrán, todo el dinero que ya él gastó en manejo de crisis y lo que eventualmente tendrá que gastar fruto de las indemnizaciones, todo eso vale más que lo que él iba a ganar con la ampliación. Todo eso vale más que los alrededor de 3 millones de pesos que él y su hermana se iban a ganar esa noche. Así de simple. Con una decisión, suban eso, todo eso aire, esa planta, para arriba, sin él saberlo. Y si es verdad que mandó a quitar esa columna, es como para usted hacerse así y decirse, Antonio, ¿por qué lo hiciste? Lo hizo, bueno, lo hizo porque él asumió el típico rol del empresario arribista, que mientras más millones tiene, cada vez que un ingeniero, cada vez que un arquitecto, cada vez que un asesor, un consultor, un experto le dice algo, si a él particularmente no le cuadra, bueno, pues, ¿sabes qué? No va a ser así. Porque el que tiene 5,000 millones soy yo, no tú. Yo soy el que sé de esto. Y hay personas que me han dicho, miren, en verdad el ataque no es un ataque, pero esto ha sido duro contra Antonio Espaillat. En esta plataforma, pero yo dije, esto es muy fácil. Antonio Espaillat ha de ser la persona más prepotente y soberbia de República Dominicana. Porque no en vano le devino ese karma. Le vino de la manera justa, en la manera, si se quiere, totalmente equilibrada y proporcionada de cara a su vano ego. Así de simple. Que no le quepa a usted la menor duda, a pesar de no conocer a Antonio Espaillat. Porque en eso el universo no se equivoca. Es como para que él sepa ahora si en verdad él es poderoso. ¿Qué tan poderoso es en ese caso? Y peor aún, y por eso hablé de sobreestimarlo, que hay quienes entendían que él se podía librar de esa. Y el propio Antonio Espaillat, hay que decirlo, inicialmente no estaba dispuesto a aguantar un día de prisión. A mí me luce que ya sus abogados lo prepararon para aceptar el mínimo peor escenario. ¿Y cuál es ese? Bueno, el tema aquel del homicidio involuntario y que le canten 2 años. Ese es el mínimo peor escenario, pero él no estaba dispuesto ni siquiera a correr con eso. Ahora, en esa misma línea, Reimberto Pichardo, que es el abogado, no yo, me confirma que a él lo pueden trancar y al mismo tiempo disponer de su patrimonio. Y esto es interesante porque ya se está diciendo lo siguiente. Si usted quiere que Antonio Espaillat pague, Antonio no puede estar preso. Porque si está preso no produce dinero. Y yo me digo, bueno, hay que ver lo siguiente. No sé, se puede comprobar que él tiene una fortuna de 5,000 millones de pesos. ¿Se puede comprobar eso? No lo sé. Ahora, ¿se puede disponer de eso como recurso económico para resarcir sus 5,000 millones de pesos? Tampoco estoy al tanto de cómo funciona eso. Me han dicho que esos casos pueden tardar hasta años. Ahora, hay gente ahí afectada, ojo con esto, que no necesita el dinero de Antonio. Y no me refiero a la familia Grullón.
No me refiero a Eduardo Estrella, no. Hay otras personas de perfil ahí. Tampoco los Narri, no. Hay otros perfiles a los que no les interesa el dinero de Antonio. Esos perfiles que también están demandando, lo que quieren básicamente es ver a Antonio mal preso. Y verlo mal preso no es una condena de 2 años. Y es por eso que se está tratando de que en República Dominicana se homologue jurídicamente el concepto del dolo eventual. Porque con el dolo eventual a Antonio Espaillat se le puede dar un tratamiento más severo en su condena. Y repito, según dice Remberto Pichardo, en esa misma línea, se puede disponer de sus bienes. Quien habla así, a simple vista, suena implacable contra Antonio. Y yo viendo a Antonio con su casco y viendo el pietaje de su esposa y sus hijos visitándolo, yo, porque para mí lo más sagrado es la familia, yo traté de hacer causa común con Antonio. En cuanto a la empatía, no tanto por él, sino por su familia. Y en un punto X de ese proceso psicológico me dije, wow, pero es que no puedo. Y no puedo porque particularmente yo fui el primero en estar convencido de que él sabía lo que pasó ahí. Yo fui el primero que me dije, eso fue por avaricia. Fui yo. Ese señor a lo único que estaba pendiente era a sumar más ceros en su cuenta bancaria o dígitos. Y lo acusé de eso. Y dije, es mi convicción. Pero cuando supe lo de Gregory y cuando eso finalmente se hizo público en el expediente del ministerio, ¿no? Amén de que las conversaciones también se filtraron, me dije, wow, yo tenía razón. O sea, recuerdo eso, y me digo, y cuando me entero de que esa misma noche se envió video y todo eso, y esa misma noche se habló de ese tema, y ellos siguieron pisados en buen dominicano, digo, no, pero es que es demasiado. ¿Cómo se puede establecer empatía con un monstruo así? O sea, ya no es el ser humano que por negligencia, no. Señores, esto es más grave que negligencia, porque a él se le advirtió explícitamente. No hay forma humana en la cual uno pueda, después de tener eso ya comprobado, procurar la empatía hacia el susodicho. Y aquí tenemos que hacer un ejercicio. Tenemos que colocarnos en el pellejo de Antonio Espaillat y sopesar todo lo que le está pasando ahora, todo lo que está pasando su familia, para entonces caer en lo siguiente. Una pregunta. ¿Este dinero que me voy a ganar hace que mi familia se avergüence de esto? No, puedo seguir. ¿Este dinero que me voy a ganar ahora compromete mi libertad? No, no la compromete. Bueno, voy a hacer el negocio. 2 preguntas claves. ¿Yo hacer este negocio compromete mi honra, mi dignidad de cara a los ojos de mi familia? Segunda pregunta. ¿Este dinero que me voy a ganar compromete mi libertad? Si en ambos casos la respuesta es no, bueno, pues dele para allá. Ahora, si en ambos casos la respuesta es sí, deje eso. Deje eso. Según Gregory Adames, y yo le creo a Gregory, no a Antonio. Oigan bien, repito. Según Gregory Adames, y de antemano digo, le creo a él, a Gregory. No le creo a Antonio. En lo absoluto. La palabra de ambos, bueno, yo me quedo con la de Gregory. Entonces, Antonio Espaillat tenía conocimiento de la situación, le advierten del techo y aún así él, según las conversaciones
fueron varias las veces que Gregory le dijo eso. Y Antonio le respondía con información para que le dé tal mesa a fulano, tal mesa está vendida, mira, coloca tal mesa, abre esta mesa. O sea, el hombre le está hablando a él de que el techo se va a caer y Antonio está mentalmente sumando la mesa tal que de fulano, la mesa de sutanejo, que en eso estaba Antonio. Hasta que llega un punto en el cual ya es oficial lo que dijimos aquí, que él le dice, tú sí azara con ese asunto. Oigan bien, tú sí azara con ese asunto. Ya aquí no estamos hablando de negligencia. Aquí estamos hablando de negligencia, de avaricia y de una persona que precisamente por una avaricia desenfrenada comprometió la vida de más de 500 personas, de las cuales salieron ilesas 100 y pico, lesionadas 170 y tantos. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Me filmaron, mamá. Y con sus vidas perdidas, unas 236. Él comprometió, él puso en riesgo la vida de algunas 600 personas. Aunque dicen por ahí que eran 900, no lo sé. Ahora, en todo caso, él puso en riesgo la vida de poco más, poco menos de 600 personas por estar sumando en una noche que no se iba a ganar más de 3 millones de pesos. Eso revela un rasgo psicopático en Antonio Espaillat. Porque cualquier ser humano que usted le hable del eventual riesgo de la vida del prójimo, por lo menos, aunque no accione, va a exhibir una preocupación mínima. Aunque no haga nada. Pero en el caso de Antonio ni siquiera eso. Y aquí vamos al tema de la familia. ¿Cómo me ve mi familia con lo que estoy haciendo? ¿Qué pensarán de mí mis hijos si saben que yo hago esto, que hice aquello? Es un buen ejercicio que nos sirve de freno eficaz para impedir que nos veamos arrastrados por ambición a las situaciones de las que más lamento podríamos experimentar. Porque yo creo, en mi cabeza de ingenuo, que por más psicópata que sea Antonio Espaillat, en el momento que él ve a su esposa y a sus hijos, algo él tiene que sentir como ser humano. Una vergüenza mínima. O un mínimo de vergüenza. Porque aunque él sepa que tiene a toda una sociedad encima de él, cuando él ve a su familia cara a cara, miren, eso es como un asalto al más potente y primario de los instintos que tienen como basamento la unión filogenética del padre-hijo, hijo-padre, y la relación humana que se desarrolla entre la esposa y el esposo. El lazo que se crea ahí, señores. O sea, no hay otro que pueda homologarlo, que si el amigo. No. Familia es familia. Y yo como padre de familia, un decir, lo que quiero es que mis hijos siempre tengan de mí una imagen prístina, sin máculas, impoluta.
y yo pensar constantemente en eso, pero lo generalizo. Bueno, eso es lo que me reconforta. Eso es lo que me lleva a elegir qué negocios he de hacer y cómo me voy a manejar en esos negocios. Yo no quiero que se esté diciendo de mí que soy un miserable. Por eso, cuando voy a pagar, procuro pagar a mis colaboradores, me refiero a los suplidores, ¿no?, de servicios. Aquí tenemos 2 estudios, cada rato hay un problema, que si un cable, que si esto. Bueno, hay que llamar suplidores. Y a esa gente se le paga lo que piden. Simple. Entonces, cuando usted piensa o hace el ejercicio de cómo usted quiere que los demás lo recuerden y hablen de usted, sin lugar a dudas, entonces, usted no va a caer en la franja de Antonio Espaillat. Ese techo se podía resolver, sí, y él tenía dinero. Pero no lo hizo, oigan bien, no lo hizo por la misma razón que tampoco arregló supuestamente el techo de Jalao. Porque de Jalao en República Dominicana nos llega también la queja de que allí los cocineros no podían trabajar con su atuendo. Porque al ser blanco, en fin, la ceniza ponía todo en evidencia en Jalao. Recordemos que Jalao lo cerraron unas cuantas semanas. Después lo abrieron. Yo no sé si hay gente, o más bien, yo no sé si hay un dominicano que vaya a Jalao. A Jalao puede ir un turista que no sepa que eso pertenece a Antonio Espaillat. Aunque ya en el resto del mundo su nombre se está haciendo famoso, tal como él hubiese querido, pero en otros términos. Pero caramba, lo traicionó esa mortífera mezcla de avaricia y mediocridad. Van de la mano, porque el mediocre, desprovisto de talento, lo único que le queda para sobresalir es acumular dinero. Y suele hacerlo de una forma implacable. Claro, tiene que hacerlo de una forma implacable para llevarse de cuajo, sacar de camino a cualquier competidor. Cualquier competidor que amén de saber hacer dinero, también tenga talento. Pero lo de él es básicamente hacer dinero. El talento no importa, es un mediocre. Pero también tenemos que criticarnos nosotros, pero también tenemos que mirarnos al espejo como sociedad, porque Antonio Espaillat llegó a la cima, llegó al Partenón con nuestra bendición. Nunca nadie se cuestionó, nunca nadie se preguntó, ¿y este señor quién es? ¿Y este señor de dónde salió? Nunca nadie quiso investigar cómo llega Antonio Espaillat a ser el CEO de RCC Media. Nosotros sí. Y ahí hay un nombre clave: Fernando Isturi, empresario y radiodifusor venezolano, que es quien le entrega, quien le regala a Antonio Espaillat una cantidad mínima de acciones para que se encargue de velar por sus intereses radiofónicos en el país, ya que él se iba porque ya él no aguantaba más a Hipólito. Eso fue en el gobierno de Hipólito. Entonces, hablando de Hipólito, ahí vimos cómo el propio presidente Mejía dice que la justicia ha sido pusilánime en el caso de Antonio. Esa declaración no debe sorprendernos, porque Antonio Espaillat ha estado, o habría estado, en varias negociaciones políticas favorables al perfil de Leonel Fernández. Lo hizo en el periodo para las elecciones del 2004 y lo hizo ahora en el 2020, según se dice, para afianzar el lazo entre Leonel y Luis Abinader. Leonel, que caramba, quizás por el respeto a su amistad con Antonio, ha manejado el tema bajo perfil, pero si hay una persona en este país que sabe las implicaciones nefastas que tiene para el sistema el hecho de que Antonio Espaillat se salga con la suya, bueno, pues ese es Leonel. La otra persona es
Guido Gómez Mazara y el otro es el ingeniero Ramón Albuquerque, los tres en su condición de intelectuales. Entonces, señores, es un asunto que nada puede trascender más que esto. Nada, no queremos imaginar otro hecho trágico que le pique cerca o peor aún, que supere al jet set. República Dominicana no aguanta otra tragedia así. Pero lo que no aguantaba o lo que no hubiese aguantado República Dominicana era que Antonio Espaillat no pagara esa factura. Y miren, hay que decir algo. Antonio ha dado la cara. Ok. Antonio, si se quiere, en ese sentido, ha sido responsable. Nosotros queremos que él pague con su patrimonio. Perfecto, yo también lo quiero. Pero también tenemos que decir que cualquier persona en su situación trataría de hacer maniobras para preservar su patrimonio. Es algo muy humano y entendible. Ahora, amén de lo que he dicho, también planteo lo siguiente. Antonio será responsable, pero tal vez íntegro no ha sido. Y lo digo por algo muy simple, muy básico. Antonio, haz conciencia de que usando tu poder para salvarte, hundes el país. Si tú te sientes un buen dominicano, caramba, sacrifícate por este país. Antonio, tráele tranquilidad a este país. ¿Cuál es la pena mínima honorable? ¿Y cuál es la cantidad de dinero, digamos, decente? Yo no sé si esa sea la palabra más exacta. Ok, vamos, mira, 2 años la gente no lo va a coger. Vamos a darte 5, salen 4. Oigan. Y en cuanto a los recursos de indemnización, Antonio, de esos 5.000 millones que tú tienes, liquida 3.000 millones. Quédate con 2.000 y vas en coche. Ahora, o 3.500, qué sé yo, quédate con 1.000 millones. Ahora, con los otros 4.000 millones tú tienes que resolver. Tienes que resolverle a todo el que se pueda. Y no nos podemos hacer responsables de tu futuro cuando salgas de prisión. Eso solo Dios sabe qué va a pasar después de ahí. Pero no puedes pretender pagar ligero esta carga. No, Antonio. Si tú quieres y amas a República Dominicana, sacrifícate. Pero, en todo caso, has de estar consciente de que es un sacrificio que estás ejecutando por algo que fue tu responsabilidad. Porque para colmo, un empleado tuyo te lo advirtió y tú seguiste haciendo lo único que le queda bien al mediocre: ser soberbio, prepotente y arrogante. Y pensar que tú sabías más que el susodicho, por el simple hecho de que tienes 2 pesos más que esa persona. Simple, básico, sencillo. Eso fue lo que pasó. Entonces, como ya tú sabes hoy que tú tuviste todas las oportunidades del mundo para corregir eso y decidiste seguir para adelante, bueno, pues, hazte responsable, Antonio. Hazte responsable para que no se hunda el país y para que no le traigas intranquilidad, ¿no? O para que no se deshaga el statu quo de República Dominicana. Antonio, sacrifícate sobre la base de un mal que tú generaste. Haz conciencia de eso. Y yo no sé si es mucho pedir, pero velo así, Antonio. El país necesita que tú te sacrifiques, pero que te sacrifiques sabiendo que vas a pagar por un error tuyo, ¿no? Un error que cometiste
ebrio de soberbia y prepotencia, que tienes que pagar por eso, que tienes que sacrificarte porque fue tu culpa y porque a ti te lo advirtieron. Y aquí quiero hablar de 3 personas: Julio Martínez Pozo, Luisín Jiménez y Bolívar Valera el Boli. ¿Ustedes recuerdan cuando se preguntaron sobre si Dios era bueno? ¿Dónde queda la supuesta bondad de Dios cuando uno presencia tragedias como estas? Bueno, pues saber que Gregory le advirtió en innúmeras ocasiones a Antonio y que, amén de eso, ni él ni la hermana, con la cual también habló Gregory, tampoco hizo algo, ¿no? Hizo nada. Bueno, pues ahí está la respuesta a su pregunta. Yo diría, abusando de la confianza de los cielos, que Dios se cansó de advertirle a Antonio a través de Gregory y que ya lo único que faltaba es que donde quiera que esté Dios, Él bajase, qué sé yo, del cielo, no sé, donde Él esté, directamente a corregir Él el techo del jet set. Cuando ya Él había usado a Gregory de instrumento para que Antonio hiciera lo que le correspondía hacer. Entonces, yo no sé cómo les cambió la mente a ellos 3 cuando se supo que había prueba, había conversaciones y Antonio sabía de cómo estaba el techo. Eso dio pena. Al otro día de cuando salió esa información, dio pena ver cómo los comunicadores de RCC Media, sobre todo El Sol de la Mañana, gagueando, señores. Gagueando a los pobres, porque se les cayó la película. Antonio Espaillat sí lo sabía. Antonio Espaillat, Antonio Alcibíades Espaillat, alias Raskolnikov, sabía, estaba claro totalmente sobre la condición de ese techo. Pero él siguió ajeno. No me digan que si él estuviese ahí, se hubiese ido también. Bueno, pero eso es como que usted agarre a una persona que decide quitarse la vida y usted culpe a los demás de los motivos que tuvo esa persona para disponer de su vida. Óigame, no procede. Aquí de lo que estamos hablando es de 236 vidas perdidas. Curiosamente, Antonio no iba, yo no sé, tenía unas cuantas semanas que no iba. Pero a mí no me sirve que tú me digas eso. Porque sencillamente él, en caso de, también se expuso. Pero ahí lo que procede es, no. Él tenía que exponerse él solo. Él y su hermana. Pero no hacer convocatorias. Porque ahora también están diciendo que esa gente, oigan esto es grave. Que esa gente no estaba, oigan esto, obligada. Que esa gente no estaba obligada a estar ahí. Bueno, esa gente pagó. Y pagó por un local que se supone que estaba bien. Que estaba en óptimas condiciones. Fueron a dar su dinero a un establecimiento de un empresario admirado y respetado en este país. ¿Qué sé yo? El Jeff Bezos dominicano, Antonio Espaillat. Pero nos salió el tiro por la culata. Lo de empresario le queda muy grande a Antonio Espaillat. Y yo dije eso en varias ocasiones, pero ahora cobra más fuerza el cuestionamiento a Antonio Espaillat como empresario. Y voy a explicar por y a razón de qué, en otro capítulo, cobra fuerza el cuestionamiento a ese perfil que Antonio Espaillat
procuró vender hacia nosotros, no. Un hombre visionario, un hombre responsable, una máquina de hacer dinero. Bueno, eso no lo dudo. Aunque esa máquina de hacer dinero tiene como amigo al Estado. Porque la colocación de RCC Media es una colocación de Estado. O sea, quien mantiene vivo a RCC Media es el dinero de la publicidad estatal. Oigan bien, quien sostiene eso es el gobierno, el de Danilo, el PRM y el que venga. El que gane en el 28, que no sé quién ha de ser. Y también hay que cuestionarse si en el 28 Antonio Espaillat estará dirigiendo RCC Media. Porque también hay aprestos para que a Antonio no se le cante el mínimo máximo, que en este caso, según la ley, si se trata de negligencia y homicidio involuntario, es básicamente 2 años. Hay que buscar la forma, señores, de sentar un precedente con este caso. No sé cuál es el bajadero que le van a buscar. Pienso que lo más interesante que podemos ver es saber no dejarnos manipular. No se trata de una, ¿cómo se llama? No se trata de una de demagogia, de populismo, de presionar mediáticamente a los jueces. No, nada de eso. Es que realmente el país necesita sentir que las autoridades se dan a respetar. Oigan bien, que las autoridades se dan a respetar. Ahora, si usted me pregunta a mí sobre el destino de Antonio Espaillat, yo le digo, bueno, si él va preso, si lo meten preso, a Antonio Espaillat que se olvide de RCC Media, porque lo que le queda es básicamente vender su famoso 30% de las acciones y que los demás dueños pues que busquen ahí, ¿no?, a otro gerente, o sea, a otra persona también que pueda invertir y que aporte la gerencia, que se pongan de acuerdo. Pero usted se imagina que Antonio Espaillat, ojo, repito, no estoy de acuerdo con la prisión preventiva, pero bueno, usted se imagina a Antonio Espaillat dirigiendo RCC Media desde su celda. Una locura. Usted se imagina a Antonio Espaillat recibiendo propuestas para abrir programas de radio enviadas a su prisión. Otra locura. Usted se imagina a los talentos de RCC Media visitando a Antonio Espaillat en su celda. Otra locura. Que por cierto, el Boli, cuando hizo ese planteamiento, debió recordar que él también iba mucho al jet set. Y yo no sé si en los tiempos que él iba al jet set, él se encontró con algo raro en el techo. No lo sé. Pero Boli debería también recordar eso. Recordar que él iba mucho al jet set y que también su vida, por lo visto, estaba en peligro. Esto es impolíticamente correcto. Aprovecho para exhortar a las personas que no se han suscrito, pero que son asiduas con estos contenidos, a que se suscriban, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers,
o no, comentaristas, analistas locales e internacionales están saliendo de acá, de estos estudios. Reimberto Pichardo, no se me podía quedar, Reimberto, el buen amigo Reimberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla, ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche.